Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito de la educación, que nos ha preocupado durante los últimos meses. A partir del próximo año, además de las universidades que integran el CRUCH, la gratuidad también se va a extender a planteles privados que cumplan con algunos requisitos. Una decisión que marginaría a cerca de 30.000 estudiantes de este beneficio. Queremos profundizar en las implicancias de este anuncio. Para eso nos acompaña aquí el vicepresidente del Consejo de Rectores de Chile, del CRUCH, y rector además de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Rector, bienvenido nuevamente a CNN Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. Rector, recuerdo que hace aproximadamente 2 semanas estábamos en esta misma conversación. Ustedes habían ido a plantearle y presentarle un documento a la ministra. En ese momento era la gratuidad para el 60% de los más vulnerables, solo para el CRUCH. Conversamos en la posibilidad de que se pudiera extender a universidades que estuvieran fuera y ustedes ni siquiera lo tenían en mente. ¿Cómo recibieron ese anuncio el día lunes? Bueno, lo recibimos con cierta perplejidad y luego hemos evaluado que tiene efectos, desde luego, inconvenientes, negativos, no por el hecho de que se incorporen otras instituciones, sino que porque además se hace rechazando o negando o desdiciéndose de compromisos que se habían anunciado formalmente, nada menos que en el discurso del 21 de mayo. Hoy día hay miles de estudiantes y sus familias que han sido notificados, me parece a mí de un modo sobreviniente, ¿no?, que no tendrán acceso a la gratuidad en el próximo año, y desde luego en el Consejo de Rectores evaluamos negativamente esta decisión, porque además nos deja en la incertidumbre de no saber si en un mes más o en algunos meses más podría haber otro cambio en que la autoridad simplemente comunica, notifica, y no hay ninguna posibilidad, creo yo, de establecer un diálogo serio, responsable, porque en estas materias la autoridad política y las políticas públicas deben adoptarse luego de reunir los antecedentes y de poder comprometer públicamente la palabra nada menos que de la Presidenta de la República. ¿Hay poca seriedad en el gobierno, rector? Yo creo que se trata de verdad en esto de un desempeño muy modesto, carente, creo yo, de ciertas cualidades que debe tener la autoridad pública. No dialogan bien, desde luego, la dimensión técnica y política. Fíjese que hoy día probablemente con esta medida, claramente al restar un decil del universo de estudiantes beneficiados, según el anuncio del 21 de mayo, habrá miles de estudiantes que se excluyen, no por efecto de que se incorporen otras universidades, sino por efecto de haber simplemente disminuido el universo que estaba antes cubierto. Ahora usted dice, no sabemos si esto es el último anuncio, no sabemos qué va a pasar de aquí a los próximos meses. Yo le quiero preguntar qué es lo que va a pasar respecto a los aranceles, porque eso es determinante para ver si cada uno de los planteles puede efectivamente hacer efectiva esa gratuidad. ¿Qué pasa con los aranceles? Bueno, ese es otro efecto muy negativo, porque hasta ahora estábamos conversando en una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, con los especialistas del área, y lo hacíamos bajo unas condiciones que han cambiado, ¿no? Al haber más instituciones, desde luego, el Ministerio tendrá que entender que los términos de esta conversación se modifican, porque se han modificado los supuestos sobre los cuales se hacía esta conversación. Vamos a tener aranceles para un 50% de la matrícula en el caso de aquellas universidades en que efectivamente los 5 deciles corresponden al 50% de la matrícula, pero hay otras universidades en que se trata de una matrícula muy superior al 50%, y sin embargo hasta el día de hoy no tenemos claro qué arancel finalmente se va a establecer. Lo llevo a su caso porque usted podrá hablar por su universidad. ¿Qué pasa si el arancel real dista mucho del arancel referencial? ¿Usted va a poder entregar gratuidad a ese porcentaje de alumnos? Nosotros hemos rechazado la posibilidad de contar con aranceles distintos, según los que pague el Estado y según los que haya que
cobrar a los estudiantes no cubiertos por el beneficio de gratuidad, porque una institución, me parece a mí, incluso pública o privada, no puede tener trato distinto con los estudiantes por el mismo servicio. En consecuencia, el Estado tendrá que hacer el esfuerzo para que no se dé esa diferencia. ¿Hay universidades que dentro del CRUCH pudieran salir de este esquema porque efectivamente no van a quedar cubiertos sus gastos y que se conviertan definitivamente en universidades privadas? A ver, nosotros esperamos que en los próximos días el Ministerio haga claridad en cuanto a la definición de las sumas que va a disponer respecto de cada universidad, porque aquí hay un compromiso que esperamos que no se revierta en ningún sentido. El compromiso es que las universidades no pueden recibir un financiamiento menor al que recibieron el año 2015, pensando en el 2016, porque siempre se ha sido muy expreso en decir que no habrá detrimento para las instituciones. Si no es así, entonces vamos a, creo yo, a generar una situación de crispación y de frustración que le hará muy mal también al país y desde luego al propio gobierno. Bueno, yo conversaba hace 2 días atrás con uno de los rectores de las universidades que, entre comillas, resultarían beneficiadas, que no forman parte del CRUCH, con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, quien decía que efectivamente si el arancel no era el real, la Universidad Alberto Hurtado no iba a poder ofrecer gratuidad de ser parte de este anuncio presidencial. ¿Podría pasar eso con alguna de las del CRUCH? Yo creo que el Estado debe hacer un esfuerzo porque en el caso de las universidades del Consejo de Rectores, yo diría que el 90% de estas instituciones tiene un arancel bastante cercano al arancel de referencia o con diferencias que el Estado debe cumplir, porque todos entendemos que la gratuidad no es para ser todos precarios, o sea, una equidad precaria, ¿no? Eso no le sirve a nadie. En consecuencia, si esta medida, ¿no?, de incluir a más universidades genera un mayor impacto, bueno, será el propio Estado y el propio gobierno el que tendrá la solución correspondiente. Y ante estos anuncios de que efectivamente el país no está en condiciones porque hay una contracción económica, digamos, no el crecimiento que se esperaba, ¿podría llegar a decir eso? Me parece que en ese caso vamos a tener dificultades todos, porque las comunidades universitarias y las comunidades estudiantiles difícilmente van a entender que el Estado de Chile anuncie una política de gratuidad y luego alguien simplemente diga que se equivocó en los cálculos. Eso no lo puede hacer la autoridad pública y no se le puede hacer decir a la Presidenta de la República, creo yo, un mes una cosa y a los 2 meses algo distinto, porque eso daña a la institución Presidenta de la República y daña, creo yo, el clima con que debemos avanzar en una reforma que nosotros hemos dicho más de una vez. Nosotros queremos la reforma, nosotros creemos que es necesaria esta reforma, no estamos en contra de ella, pero también tenemos todo el derecho a hacer las críticas y a mantener la independencia y la distancia que vaya en favor de una buena reforma en educación superior. Ahora, ¿el costo de la gratuidad podría ser perder la autonomía en algunos planteles? Porque una de las condiciones es la participación de los estudiantes. Bueno, nosotros creemos que si se quiere recibir recursos públicos, es necesario que las instituciones entiendan que hay unos fines públicos que son legítimos, que el Estado, por así decir, exija a las instituciones, y que existan comunidades universitarias donde los estudiantes y los académicos particularmente, desde luego también los funcionarios o sus trabajadores puedan participar en esa comunidad universitaria. A nosotros nos parece que es de bien común que se exija a las instituciones. Y si las instituciones quieren llevar adelante proyectos de intereses particulares, entonces deben excluirse de la gratuidad, porque el Estado no puede financiar proyectos particulares, el Estado debe poner recursos donde se lleven efectivamente a cabo fines públicos en la formación de los estudiantes, y que participen forma parte de esos fines públicos. Perfecto. Rector,
¿Qué le parece la crítica de que las universidades que están en el CRUCH no cumplen los requisitos que se le están pidiendo a las universidades que están fuera del CRUCH para obtener este beneficio de gratuidad? Y se lo pregunto, de las 25, ¿todas tienen acreditación por al menos 4 años? Hay algunas que no tienen esa acreditación y obviamente ahí se produce una contradicción que creo que proviene de no dejar claro cuáles son finalmente los propósitos que en conjunto persigue esta reforma. Si se quiere fortalecer la oferta pública, a su vez nadie entendería que algunas universidades del Consejo de Rectores o algunas universidades estatales quedaran fuera de la gratuidad. No se entendería, o sea, habría un contrasentido todavía mayor. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que se improvisa, en la medida en que se decide caso a caso, ¿no?, y de manera sobreviniente, entonces se van generando estas inconsistencias que dan lugar, desde luego, a críticas legítimas y pertinentes. Nosotros creemos que aquí no ha habido finalmente la seriedad que se necesita para llevar adelante una reforma que el país requiere, que el país necesita, y claro, dentro de esos objetivos está fortalecer la oferta pública. Aquí hay instituciones que están en regiones, muchas de ellas el Estado tiene directa responsabilidad en que no tengan hoy día los estándares que se necesita, y hoy día vendría el Estado, y esto sí que sería entonces también un contrasentido inaceptable. El Estado vendría a decirle, mire, usted no tiene derecho a la gratuidad. De modo que, de nuevo, por no disponernos con la suficiente seriedad y responsabilidad, terminamos también en estas inconsistencias que, claro, dan lugar, como he dicho, a críticas muy pertinentes. Ahora, usted habló que no se estaba cumpliendo un compromiso, que la presidenta había hablado de un 60% en el discurso del 21 de mayo. ¿Usted cree que fue un titular y que ese titular no tenía contenido? Yo creo que la presidenta responsablemente y de muy buena fe comunica lo que en los diversos ámbitos del gobierno se informa y se propone, ¿no? El discurso del 21 de mayo es un acto republicano de gran formalidad, y que la presidenta haya comunicado allí que iba a operar la gratuidad a partir del año 2016 en unas condiciones, me parece a mí, si luego había alguna dificultad, debió buscarse una solución. A mí me parece que debió evitarse, desde luego, que se disminuyeran los beneficios. Los gobiernos tienen derecho a hacer rectificaciones y a adecuar los caminos cuando surgen cambios, ¿no es cierto?, ajenos a su propia voluntad. Pero no tienen derecho, creo yo, a hacer cambios con efecto retroactivo, ¿no? Es decir, si se iba a anunciar un beneficio para ampliarlo, habría estado muy bien. Pero si eso significaba, a su vez, quitar a quienes ya se había comunicado, ¿no?, que iban a tener acceso a la gratuidad, me parece que ahí hay un despropósito y claramente falta de seriedad. ¿Usted cree que este gobierno es un gobierno que cede a las presiones? Bueno, la evidencia, ¿no?, indica que en este caso hubo presiones y que el gobierno no supo responder, de manera de no dañar a su vez expectativas y demandas de otros grupos a los cuales ya se les había comunicado. Perfecto, rector. Muchísimas gracias, rector Aldo Valle, por estar con nosotros aquí en CNN Chile conversando respecto al proyecto de gratuidad. Vamos a tener que seguir conversando una vez que se fijen y se establezcan los aranceles, y específicamente cuando ya se pueda hablar de este proyecto, a partir de cuándo ya se va a saber cuáles son efectivamente las que van a poder ofrecer o no gratuidad. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Matilde. A esta hora nos vamos a una pausa revisando también las calles de Santiago.